Bueno, gracias y paz. Gracias y paz, hermanos. Saludamos a todos los que nos escuchen a un momento, este video. Y bueno, nuestro hermano Tomás de República Dominicana y yo acá de Argentina, de Cosquín, Córdoba. Eh, Él va a tener una meditación de la palabra de Dios sobre Eclesiastés, ¿no, Tomás? Sí, sí, Bueno, así que bueno, así es. ahí lo dejamos a Tomás. Ok. Vamos a ir a Eclesiastés, capítulo 6. Hoy estaremos meditando ese capítulo completo, esos 12 versículos, a ver la sabiduría que hay oculta en esa palabra. Recordemos que el Eclesiastés la escribió un hombre muy sabio llamado Salomón. Entonces, vamos a ver qué nos dice esta palabra aquí. Eclesiastés capítulo 6. 6. Sí. Vamos a ir leyendo versículo por versículo para ir meditándolo. Y iremos a algunos pasajes, pero no muchos. Mayormente nos quedaremos aquí en Eclesiastés 6. Bueno, empezaré con el primer versículo. Dice, hay un mal que he visto debajo del cielo y muy común entre los hombres. Entonces aquí el predicador, que es Salomón, identifica un mal debajo del cielo y dice que es muy común entre los hombres. Cuando dice debajo del cielo se refiere a este mundo material en el que estamos, en este mundo de los cinco sentidos, el mundo físico. Y él dice que es algo muy común entre los hombres. Entonces, vamos a ver que lo que él va a hablar es algo que nosotros deberíamos también habernos dado cuenta de ese mal que hay. Entonces, nosotros también no debemos ignorar lo que él va a decir ahora, porque es algo común. O sea, no podemos ignorar la realidad que él nos va a relatar en este momento. Entonces, si puedes, Carolina, leer el versículo 2, a ver qué es lo que él nos dice. El del hombre a quien Dios da riquezas y bienes y honra, y nada le falta de todo lo que su alma desea. Pero Dios no le da facultad de disfrutar de ellos, sino que lo disfrutan los extraños. Esto es vanidad y mal doloroso. Amén. Así es, amén. Ajá, amén. Entonces dice aquí que Dios da las riquezas. Entonces, Dios puede dar riquezas al hombre, porque Dios es un Dios soberano. Así que no pensemos que Dios es, que Dios le gusta la gente pobre solamente. No, Dios también puede dar riquezas. Y para eso vamos a ir a Primera de Crónicas 29:12. Primera de Crónicas, capítulo 29. Versículo 12. Creo que me perdí. Deuteronomio, Josué, primera de No, Crónicas. Sí, sí, Primera de sí. Crónicas. ¿Me quedé? Ah, ¿Eh? acá está. Primera de Crónicas, está. Ya lo encontré, ya lo encontré. ¿Cuál es? Primera, Capítulo 29. 29. Sí, versículo 12. Bueno, si lo puedes leer ya que lo estás buscando. 9, 12. Ahí está. La riqueza y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Amén. Amén. Eso lo dijo el rey David en una asamblea que él tuvo. Entonces, las riquezas y la gloria proceden de ti. Entonces, Dios puede dar riquezas. No es que todo el que tenga riqueza es que Dios se la dio tampoco. No, Dios puede dar la riqueza. Y en ese pueblo, en ese contexto del pueblo de Israel, como era un pueblo santo, apartado para Dios, era Dios que daba la riqueza realmente. Pero en este mundo actual puede ser que no sea Dios que la esté dando. Pero sabemos que Dios da la riqueza. Pero una pregunta que tenemos que hacernos nosotros,
debemos esperar nosotros que Dios nos dé riqueza. No, no debemos esperar eso. Aunque Dios haya hecho esa obra en el Antiguo Testamento, no le corresponde a Dios hacerla ahora con nosotros. Porque las riquezas pueden ser engañosas. Así que no a todos Dios las concede las riquezas, porque se arriesga a confiar en sus riquezas la persona. Si Dios le da riqueza a todo el mundo, hay ese riesgo de que se olviden de Dios y se aferren a las riquezas. Es un riesgo que hay que tener pendiente. Vamos a ir a Marcos capítulo 10. Marcos 10, versículo 23. 23 y 24, Carolina. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirlo: hijos, cuán difícil le es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Amén. Entonces, al principio Jesús dijo, los que tienen riqueza. Y alguien podría pensar, todo lo que tiene riquezas va a hacerle difícil entrar al reino. Pero eso no es la verdad absoluta. La verdad es que el que confía en sus riquezas es que le va a ser muy difícil entrar. Entonces, si Dios nos ha dado la riqueza, al que se la haya dado, no debe poner su esperanza en las riquezas, sino en Cristo. Porque si no, se le será muy difícil entrar al reino. Porque es peligroso tener muchas riquezas, porque te quita la confianza en Dios. Y también vemos que a veces Dios da juicio al que pone la riqueza por encima de Dios. Eso lo veremos en Lucas 12, del 13 al 21. Perdón. Lucas 12, del 13 al 21. ¿Yo puedes leer, Carolina? Bueno, le dijo uno de la multitud: maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y le dijo: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También le refirió una parábola, diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí, diciendo: ¿qué haré? ¿Por qué no tengo donde guardar mis frutos? Y dijo: esto haré: derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Amén. Amén. Entonces vemos aquí que la vida se puede acabar en cualquier instante, como le pasó a este hombre, que estaba acumulando muchas riquezas y tenía muchos planes para andar sus tesoros terrenales. Pero ¿qué pasó? Le venían a pedir su alma esa misma noche. Entonces, la riqueza se puede acabar en esta vida de un momento a otro, porque se te puede acabar la vida misma. Entonces, por más riqueza que la persona tenga, no debe poner su confianza en ella, porque la vida vale más que la riqueza. Como dice el Señor, la vida no consiste en los bienes materiales que uno posea, consiste en eso. Hay que ser ricos para con Dios. Entonces, si Dios da las riquezas, al que se la dé, debe ser rico para con Dios, para no caer en esa tentación de avaricia, que te lleva a no tener nada al final, porque si te mueres con esa avaricia, no vas a heredar la vida eterna, porque la vida eterna es el ser rico para con Dios. Eso es lo que te lleva a la vida eterna y no las riquezas de este mundo. Bien, entonces aquí habla que acumular riquezas es una vanidad.
Entonces, ¿qué significa la palabra vanidad? Significa algo que está vacío, algo hueco, algo que se acaba, que es pasajero. Entonces, la riqueza se puede decir que es una vanidad. La riqueza que uno pueda tener en esta vida es una vanidad. Entonces, aquí volvemos al capítulo 6 de Eclesiastés. Que a Dios da la riqueza, los bienes y la honra a la persona, pero no le da la facultad de disfrutar de ello. ¿Por qué? Porque solo se concentra en acumular bienes y no disfruta de sus bienes. Entonces Dios no da esa facultad si la persona se ha concentrado tanto en acumular bienes, Dios no le da la capacidad de disfrutarla. Por lo cual, como dice ahí, esto es vanidad y mal doloroso, porque no lo vas a disfrutar, sino que lo vas a disfrutar extraños, dice ahí. Por lo cual, el que pone su mirada en las riquezas, al final no llega a disfrutarla como podría disfrutarla, porque Dios no le da esa facultad. ¿Por qué? Porque no pone a Dios por encima de esas riquezas. Entonces, eso es una vanidad. Así que si cualquiera de nosotros está en esa vanidad de acumular bienes, que sepamos que esos bienes se van a quedar aquí, que otros que lo va a disfrutar. Entonces, es una vanidad estar acumulando bienes así. Debemos dedicarnos mejor a otra cosa, que es buscar a Dios, buscar el reino de Dios. Bien, sigamos meditando en el versículo 3. Si lo puedes leer, Carolina. Bueno. Aunque el hombre engendrare 100 hijos y viviere muchos años, y los días de su edad fueren numerosos, si su alma no se sació del bien, y también careció de sepultura, yo digo que un abortivo es mejor que él. Amén. Amén. Entonces, vemos aquí que él empieza que si el hombre engendrare 100 hijos y viviere muchos años, esos se consideraban bendiciones muy apreciadas en los tiempos bíblicos. Tener muchos hijos, eso era muy apreciado, y vivir muchos años. Por eso se dice que Abraham, por ejemplo, murió a los muchos años de vida y tuvo a Isaac y tuvo otros hijos con otra mujer que no era Sara. O sea, fue muy bendecido. Y también le pasó a Jacob y a David también, que duró muchos años y tuvo muchos hijos. Entonces son bendiciones. Entonces, bendiciones de tener muchos hijos y de vivir muchos años. Pero hace un contraste aquí. Hace un contraste de dos cosas. Tener hijos y tener muchos años, con el contraste de que su alma no se sació del bien. Su alma no aprovechó todos los bienes. A pesar de tener estas bendiciones, no se sació del bien. Y dice que un abortivo es mejor que él. Entonces, vemos que también el abortivo significa alguien que no ha nacido. Entonces, ¿cómo es posible que alguien que no llegó a nacer sea mejor que una persona que haya vivido mucho tiempo? Omar, gracias y paz. Gracias y paz. Bienvenido. Gracias. Entonces, hay que ver cómo es el que hace ese contraste tan grande de que alguien que no ha nacido nunca, que no llegó a nacer, perdón, sea mejor que alguien que haya vivido muchos años y tenga muchos hijos y muchos bienes, pero que no lo disfrutó. Ese contraste lo vamos a ver en los versículos 4 y 5. Si lo puedes leer, Carolina. Estamos en Eclesiastés 6. Bueno. Porque en vano viene y a las tinieblas va, y con tinieblas su nombre es cubierto. Además no ha visto el sol, ni lo ha conocido, más reposo tiene que aquel. Muy bien. Hablando del abortivo, ¿cierto? Sí. O sea, se dice que en vano, porque nunca llegó a nacer. No. O sea, el abortivo no llegó a nacer. Las tinieblas, significa ahí las tinieblas, que dice que y con tinieblas, y a las tinieblas va. Las tinieblas significa la muerte. O sea, porque en vano viene y a tinieblas va. O sea, se concibe el bebé en el vientre, en vano, porque va a morirse de una vez, porque no nació. Entonces,
Y dice, la segunda frase, dice, la tiniebla es la muerte en la segunda frase. En la tercera frase, el olvido. O sea, con tiniebla su nombre es cubierto, es decir, que se olvidan de él, porque nunca nació. Entonces, la persona queda oculta. Y cuando dice que no ha visto el sol, cuando no ha visto el sol, es símbolo de que nunca estuvo vivo, porque toda criatura que nace, de alguna manera ve el sol y siente el sol. Entonces, de cierto modo, un no nacido tiene más reposo al morir que alguien que ha desperdiciado su vida en afanes y acumulación de riquezas. Esa es la idea que no quiere dejar el autor. Claro. Porque ese bebé que nunca nació no tuvo que pasar por todas las vicisitudes, todas las tribulaciones que se pasan en la vida, que al final no se disfruta nada para ese tipo de personas que acumulan riquezas. Vemos que la verdad no le sirvió de nada vivir porque acumuló riquezas y nunca la disfrutó, nunca vivió para disfrutarla, sino que vivió para acumular. Entonces, una persona que nunca nació es igual a él, o incluso mejor, porque no tuvo que sufrir. Esa es la idea que el autor quiere darnos, el escritor, que es Salomón, de esto. Y acá, perdón, Tomás, dice, si su alma no se sació del bien, en el versículo 3. Ahí está hablando del bien, de los bienes, o que no se sació del bien en sí, digamos, que no ha hecho el bien. ¿A qué se refiere a eso? Cuando dice se sació del bien, están hablando de los bienes que tuvo. O sea, no los del bien. Está. sí, Claro, porque el contexto está hablando de eso, de alguien que no disfrutó sus claro. riquezas. Está. Claro, que no disfrutó. Así. Como que tiene, pero nunca disfruta, ¿no? Nunca disfruta nada. Claro. Y Dios no le da la capacidad, decía, no le dio la Claro. capacidad. Sí, Está. y ya hemos dicho que por qué no se la dio la facultad, porque se concentró en acumular riqueza. Claro. Porque dice ahí, nada le falta de todo lo que su alma desea, como le pasó al hombre de la parábola. O sea, que el alma deseó, dice, alma, reposa, bebe, come, todo eso. Entonces, el deseo del alma lo cumplió todos, pero Dios no le dio la facultad de disfrutarlo, de ese bien que tenía. Bien, ahora vamos a meditar el versículo 6. Si lo puede leer, Ignacio Martín de la Evangelista. Soy. Sí. 6. Sí. Aunque el hombre viva dos veces 1000 años, pero no disfruta de cosas buenas, ¿no van todos al mismo lugar? Aquí vuelve el autor, que es Salomón, su énfasis de gustar el bien, o sea, de disfrutar lo que uno tiene. Y dice que todos van al mismo lugar. ¿Y cuál es ese lugar? La sepultura, la muerte. Entonces, aunque uno vive 1000 años, o sea, aquí dice 1000 años en esta versión. Claro. O 2 veces. 1000 años 2 veces. 2 veces. O sea, sin gustar el bien, como quiera va al mismo lugar, a la muerte. O sea, como que para Salomón eso es inútil vivir 1000 años 2 veces, porque es como quiera va a morir. Entonces, una pregunta que yo puse aquí, ¿estamos también nosotros listos para ir a la sepultura? Tenemos que preguntarnos eso, porque a veces queremos vivir 80 años, 90 años, y no sabemos que vamos para la sepultura como quiera vamos a ir para allá. Y lo que tenemos que concentrarnos es en disfrutar de los bienes que Dios nos ha dado y de la vida que Dios nos ha dado también. Claro. Y no estar pensando en la larga vida que podríamos tener. Tomás, recordemos que, bueno, el que escribe Eclesiastés, ¿cierto? Es Salomón, que, bueno, él pidió a Dios sabiduría y Dios le dio muchas riquezas. Entonces, él un poco también, estas meditaciones que él hace acá, es un poco también sobre su vida, ¿no? Que fue un hombre que tuvo mucha riqueza. O sea que él sabía lo que estaba hablando, ¿no? Realmente. Además,
que tal vez mismo tampoco la disfrutó mucho, parece. Si Y estaba... parece que sí, exacto. Ajá. Bueno, vamos a ver el versículo 7, Carolina. Ujú. Todo el trabajo del hombre es para su boca, y con todo eso su deseo no se sacia. Okay. Entonces, cuando dice todo el trabajo del hombre es para su boca, se entiende que es para alimentarse, para comer. Eso es lo que se entiende más ahí. Ujú. Entonces le puse aquí, todos trabajamos para comer como primera necesidad. Una necesidad continua y perpetua mientras vivamos. Pero esto no debe convertirse en lo esencial de nuestras vidas. Entonces ahí hay, bueno, no sé si es el verdadero sentido de ese versículo, pero para mí habla ahí de la gula, la Claro, gula, las personas que nada más comen y comen y ya. Entonces todo claro, su trabajo es para comer y, no, claro. y su deseo no vacía. O sea, Ujú, siempre quieren más, quieren más. Entonces, recordar a las personas que les gusta mucho comer, que ujú, eso no consiste en la vida, en estar comiendo nada más. claro, es Tenemos que verdad. compartir nuestro pan con el necesitado también. Y a veces hay que dejar de comer en algún momento, si es necesario. Ujú, Porque a veces hay tiempo de abundancia, pero hay tiempo de escasez. ujú, No todo tiene que ser para satisfacer la boca, para saciar el deseo de comer. Entonces, esos son otros consejos que yo puedo extraer de este pasaje. Que no ser muy dado a la comida, sino eh, medirse. claro, Porque eso se le llama también un pecado, esto estar comiendo nada más. O sea, se convierte claro. en un Dios, se Mi convierte en Dios. un Dios. Sí, sí. Así que Sí, hay eso quería decir. acá en Argentina, bueno, ahora no tanto porque está muy cara la carne, ¿no? Pero acá son mucho del asado, ¿no? Del asado, de cosas, de vivir, la gente vive haciendo comidas, o sea, con amigos, haciendo, ¿cierto? Continuamente. No pueden estar si no van a una cena, un almuerzo con alguien, saliendo acá, allá. Eso es la vida. Parece que toda la vida pasa nomás, ¿cierto? Por comer, por sentarse a comer algo. Y es verdad, se transforma como en un dios, ¿no? Para muchas personas, que siempre tienen que estar comiendo algo, ¿no? Siempre tienen que tener algún evento, digo yo. Es así, Uh-huh. Eso es parte del ser humano, es no parte. es así. No se sacia, Uh-huh. no. Sí. La Biblia Sí. habla de habla de como que es una bendición también. Come y bebe, ¿no es Ujú, cierto? Come y bebe en muchos pasajes, ahora no me acuerdo ninguno, pero el tema es que cuando ya se hace como ella dice, un ídolo, ujú, porque por un lado Dios alienta que comamos y bebamos y nos alegremos, claro. pero en el Señor. Ujú. Y al final, viste que en el final de los tiempos, porque dice, se comerán, se casarán, Están eh, comiendo, bebiendo. comamos, y ahí ese pasaje dice, comamos y bebamos que mañana moriremos. Claro. O sea que da satisfacción el comer, el tomar, pero sí, si sos alcohólico no puedes tomar, pero yo creo que, bueno, personalmente se puede tomar vino, pero en su medida, ¿no? No que el vino te domine, ni el vino, ni el cigarro, ni nada que haga mal al cuerpo, pero eh, yo lo que voy es eso, que es de bendición comer, comer, tomar, alimentarse, pero en la medida que esté el Señor reinando y me esté controlando a mí. Ya cuando se transforma ya en una adicción casi, porque como ya dice, ya está, ya le erramos, ya estamos entrando en la gula, o como En el dice, pecado ya. o sea, cuando uno encuentra ahí su bienestar, su relax, me fui, me comí esto, entonces ya está dejando a Dios de lado. Y Ujú, en primer lugar lo está poniendo a la comida, a la compañía, a la fiesta y lo demás. O sea, claro, con eso se llena la persona. claro, Y sabemos que nosotros no. Dios nos llena y disfrutamos lo que Él nos da para alimentarnos. Uh-huh. Es muy triste que a veces la persona no se ven a menos que sea una fiesta de comida y eso. O sea ujú, que, Sí, voy porque van a dar comida, o voy porque es una cena y la cena de Navidad, por ejemplo, la gente lo que va es a comer realmente. claro.
Claro, y no a compartir ni nada. Entonces, claro. muy, muy pendiente nosotros de no caer en eso de la gula. Ujú, Así que sigamos en el versículo 8, si lo ujú, puedes leer, Omar, a ver cómo lo dice esa versión. Versículo 8. ujú. Pues, ¿qué ventaja tiene el sabio sobre el necio? ¿Qué ventaja tiene el pobre que sabe comportarse entre los vivientes? Muy bien. Más o menos están iguales, sí. O sea, ¿qué Ujú, ventaja tiene el sabio? Aquí dice, ¿qué más tiene el sabio que el necio? Entonces, él hace una comparación ahí entre sabios y necios. O sea, sabios, necios, ricos, pobres, todos han de pasar por lo mismo, que es la muerte. O sea, ¿qué ventaja tiene que uno sea un sabio y uno sea un necio? Todos van a ir a la muerte como quieran. Y el pobre también va a ir a la muerte y también el rico. Eso es lo que él quiere decir. Puse aquí, saber caminar entre los vivos se refiere a saber subsistir a pesar de su pobreza. Que dice ahí, el pobre que sabe caminar entre los vivos. Entonces, saber subsistir en su pobreza. Más de qué vale si ha de morir igualmente. No importa nuestra condición social o intelectual, al final nos espera la sepultura. Entonces tampoco tenemos que estar nuestra vida concentrada en querer ser más sabio que el otro o en querer ser más rico que el otro, porque como quiera, a todos nos espera la sepultura. Entonces eso no debe ser nuestro foco en esta vida. ujú. Es bueno tratar de conocer más cosas, pero no estar buscando eso como la principal causa de vivir, de que Claro. ser más sabio. Sino la sabiduría la da el Señor. La sabiduría viene de Dios. Bueno, Y, perdón, sí, perdón. Acá entra el tema también que está bien estudiar una carrera, estudiar cosas, pero a veces eso se pone como una meta principal de la vida, ¿no? Y ahí eso también está mal cuando somos cristianos, ¿no? Porque nuestra meta es seguir a Cristo y ser como Él, ¿no? Y no podemos poner todo nuestro enfoque, ¿cierto? Nomás en una carrera todo como primer lugar, ¿cierto? Una carrera, ¿no? Está bien sí, estudiar, Dios quiere que estudiemos, que para trabajar, porque Dios quiere que trabajemos, ¿cierto? Pero a veces la sociedad te dice que vos no sos nadie si vos no estudiás esto, no sé, esto, o el orgullo entra, ¿no? De que, soy médico, soy abogado, soy esto, ¿no? Y eso no debe entrar tampoco en nosotros, ¿no? Eso es importante. No digo que no hay que estudiar, ¿cierto? Pero siempre primero el Señor, ¿no? Y no poner sí. el foco de nuestra vida, ¿cierto? En eso. Ujú. Ujú, Y bueno, hablar sobre el ser pobre tampoco, ujú, que debe ser un impedimento para nosotros, el ser pobre. Que como quiera, aunque uno sea pobre en esta vida, hay otra vida, que es la vida eterna. ujú. Así que no hay que estar afanándose por tratar de ser rico, de salir de la pobreza, así. Pero eso no significa que uno no va a trabajar y va a tratar de superarse. Claro. Ujú, Es la idea de ahí. claro. Y el versículo 9, Carolina. Sí. Más vale vista de ojos que deseo que pasa. Y también esto es vanidad y aflicción de espíritu. Amén. O sea, más vale vista de ojo, quiere decir que más vale algo visible, o sea, algo que uno puede ver, que uno tiene, que algo que uno desea, algo que uno desea. Que dice que deseo que pasa, o sea, un deseo que uno tiene pero que no llega. Entonces, más vale algo visible. Debemos apreciar lo que tenemos ahora, visible, pues vale más que los deseos que pudieran nunca llegar a ser. Entonces, si uno tiene un deseo de una casa, de un carro, de vivir en un sitio específico, que no se le vaya la vida en eso, esos deseos, sino que vale más lo que tú tienes ahora. O sea, que apreciemos lo que tenemos, nuestra casa, nuestra familia, nuestro carro, eh, nuestra iglesia, lo que puedan ir a la iglesia. Apreciar eso y no estar con deseos, buscando deseos, porque los deseos puede que nunca lleguen. Sería Ujú, una pérdida de la vida nuestra, caerle atrás deseos que nunca pueden, que puede que no lleguen. ujú.
sea, hay que tener un balance también. No es que tampoco uno va a tener una meta a veces de Claro. superarse. Hay que tener un balance en eso. Ujú. Ujú. Bueno, y el versículo 10, si lo puedes leer, Omar. A lo que existe ya se le ha dado nombre, y se sabe lo que es un hombre, lo que es un hombre. No puede contender con el que es más fuerte que él. Ok. Aquí se refiere que todo lo que él ha venido hablando, o sea, respecto a lo que es, ya ha mucho o hace mucho que tiene nombre y se sabe que es hombre. O sea que todo lo que él ha venido diciendo de que la muerte, la riqueza, la sabiduría, todo eso se puede definir como el hombre, la humanidad. Eso es lo que es el hombre. El hombre nace, el hombre se quiere hacer rico, y a veces es pobre, a veces es sabio, a veces es necio. Y todo eso es lo que se define como el hombre, la humanidad. Y que hace tiempo que lo que la humanidad es, ya se sabe, y que tiene que ver y que tiene que vivir. O sea, lo que la humanidad es, ya hace mucho que se sabe, la humanidad tiene que sufrir muchas cosas, ¿ves? Desde Adán sabemos que todo se ha vuelto una vanidad, ya que el ser humano al final se muere físicamente, a pesar de lo que haga, de todo lo que tenga que pasar y sufrir, como que va a morir físicamente. Desde Adán se sabe todo eso. Y hay muchos que no tienen esto pendiente. Entonces nadie puede contender con Dios respecto a esta realidad. Que dice aquí, no se puede contender con aquel que es más poderoso que él. O sea, nadie puede estar tratando de pelear con Dios diciendo que la vida no es así, como la está describiendo Salomón. La vida es así. Ujú. O sea, uno tiene que trabajar, tiene que comer, tiene sueños, es pobre, es rico, es sabio, es necio, y la vida es así, y como quiera te vas a ir a la sepultura. Es el fin que te toca, que nos toca a todos. Y nadie puede tratar de contender con Dios sobre eso, porque Dios lo estableció así. Desde el Edén, cuando Adán y Eva desobedecieron, se le dio esa sentencia, que tenían que morir. Sí, así que de ese momento, que es al principio de la creación, estamos nosotros batallando con esto, por lo cual tenemos que tenerlo pendiente. O sea, esto ya se sabe cómo va a terminar nuestro camino de cada uno en la sepultura. Nuestro camino en lo físico, estoy hablando. Todos vamos a acabar en la sepultura. Así que debemos tenerlo pendiente. Y el versículo 11, Carolina. Ciertamente las muchas palabras multiplican la vanidad. ¿Qué más tiene el hombre? Muy bien. Entonces aquí se nos hace otro consejo de que hay que ser sabio al hablar. Hay que ser sabio porque el mucho hablar, dice ahí, multiplica en la vanidad. O sea, y la vanidad significa que es algo vano, o sea, uno hablar mucho, lo que te puede llevar es a algo vacío. Porque la persona que habla mucho tiende a exaltarse a sí mismo, es su orgullo a veces. El orgullo y la jactancia salen a relucir a veces cuando hay una persona que habla mucho, que le gusta mucho hablar. Entonces, aquí nos dice, las muchas palabras multiplican la vanidad. Entonces, tenemos que nosotros tener pendiente cuando hablemos, hacerlo con sabiduría, no estar hablando tanto, no estar eh, queriendo aparentar mucho conocimiento. O a veces gente que a veces habla y se hace como que no sabe y alarga las conversaciones inútilmente. Esto es una vanidad. Entonces tenemos que usar las palabras con sabiduría. Ese es el consejo que nos da ahí. Y el versículo 12, Omar. Porque ¿quién sabe lo que es bueno para el hombre durante su vida? En los contados días de su vana vida, los pasará como una sombra, pues ¿quién hará saber al hombre lo que sucederá después de él bajo el sol? Amén. Entonces ahí nos hace algunas preguntas existenciales
que nos la podemos hacer. ¿Quién sabe cuál es el bien del hombre en la vida? O sea, todos los días de la vida del hombre son vanidad, los cuales él pasa como sombra. O sea, ¿cuál es la ganancia de esta vida tan corta y a la misma vez tan vacía? ¿Y quién nos enseña lo que será después de nuestra vida? Estas son preguntas existenciales que se hizo Salomón ahí. ¿Quién enseñará al hombre lo que será después de él debajo del sol? O sea, nadie sabe lo que puede pasar después de nosotros en esta vida. Entonces, estas respuestas las tiene Dios. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Dios es que sabe para qué estamos en esta vida. ¿Cuál es el propósito de nosotros en esta vida? O sea, en Dios nuestra vida no es una vanidad. Porque para algo Dios nos creó. Y Él nos da bendiciones y nos da la capacidad de disfrutar esas bendiciones. Y para bendecir a otros también. Entonces nuestra vida en esta tierra puede ser corta o larga, pero nos espera una vida eterna con Dios. Entonces ya esa pregunta existencial no tiene mucho validez para nosotros. ¿Qué será de mí después que yo me muera? Ya eso no va con nosotros porque tenemos una vida eterna con Dios. Entonces no importa esa pregunta ya. Entonces Dios es el que nos enseña cómo vivir en esta tierra. Para que no sea una vida vana nuestra vida, sino una vida fructífera, que tenga sentido. Es Dios. Entonces la vida sin Dios es una vanidad. Esa es la conclusión que yo quiero dejar en este día, que la vida sin Dios es una vanidad. Y Él y su palabra es nuestro todo. Entonces la razón de la vida nuestra tiene que ser Dios y su palabra. No vale riqueza, no vale sabiduría, porque todo ya vimos que es una vanidad, que al final se queda todo eso aquí. Pero nuestra vida en Dios tiene una recompensa eterna, que es la vida eterna con Dios. Entonces, no es vana la vida en Cristo, la vida en Dios no es vana. Vamos a ver Eclesiastés 12:13 para saber cómo es que termina todo. Si lo puedes leer, Carolina. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Amén. Amén. Ahí está toda la respuesta que Salomón se planteó en este libro, está respondido ahí. Teme a Dios, guarda sus mandamientos, que esto es el todo del hombre. Entonces, Dios sabe lo que hace y Él nos creó, y por eso todo lo nuestro es Dios. Así que debemos enfocarnos en Dios, no en las, ¿cómo te digo? Las distracciones de esta vida. ¿Qué voy a comer? Que la riqueza, que yo quiero ser más inteligente, que yo quiero ser esto, que yo quiero comer, que todo eso. Dejar esas distracciones y enfocarnos en Dios y en sus mandamientos. Eso es lo que hay que enfocar. Bueno, hasta aquí este estudio. Si ustedes quieren decir algo al respecto de esto. Sí, muy lindo, Tomás. Muy lindo. Sí, Eclesiastés, como algunos le dicen que es un libro medio pesimista, ¿no? Porque como que ve todo. Pero él relató lo que es la realidad, ¿eh? La realidad de esta vida, ¿no? Pero que es verdad, en Dios nuestra vida no es vanidad, ¿no? Porque Dios nos da un propósito, ¿no? Estamos en esta tierra, Dios tiene un propósito con nosotros, ¿eh? Y si nosotros no nos enfocamos en todas estas cosas, nada más y vivimos como viven la mayoría de las personas de este mundo, para comer, beber, para la riqueza, para estudiar, para esto, y creen que la vida pasa por eso, ¿no? Y la vida no pasa por eso, ¿eh? La vida pasa por conocer a Cristo y nosotros tenemos un propósito para vivir acá. Entonces, esa vida es vana y no sirve y cosas. Ahora, nosotros si también como cristianos enfocamos nuestras miradas, ¿cierto? En esas cosas, también vamos a encontrarnos con ese vacío. Pero si nos enfocamos en Dios y en su palabra, vamos a ver que podemos realmente disfrutar esta vida y saber que lo que nosotros hacemos acá, sembramos, vamos a cosechar, ¿no? En la eternidad. Entonces, eso es lo importante. Por eso él al final dice, ¿no? Que lo más de todo es temer a Dios y guardar sus mandamientos.
O sea, guardar quiere decir obedecer sus mandamientos, ¿no? Entonces, así nuestra vida realmente va a tener un propósito, ¿no? Y bueno, sí, esa es sería, digamos, la reflexión final de este estudio, porque es todo, temer a Dios, y vivir para Él. Y si lo hacemos, nuestra vida va a ser buena, ¿eh? Y sí, estamos de paso. Somos una sombra, pero hagamos que nuestra vida valga, realmente. Amén. ¿Bien? No, que sí, que el fin de todo es el Señor, porque todo encima, Él está, él está él gobierna todo, Él domina todo y todo lo que nos pueda rodear, eh, nada se compara, ¿no? Hay gente que adora los astros, que el universo, hay muchas clases de sentir satisfacción, ¿no? Como dijimos, la comida, la bebida. Pero en sí, si no te satisface Dios, estás vacío, porque eso va a necesidad otra vez de tener eso, porque nunca te llena, en cambio el Señor te llena, te da gozo, te da paz y ya está, con eso no necesitas bienes, no necesitas, o sea, no necesitas tener para sentirte bien, ya tener al Señor ya está todo completo, estamos en Él, como dice el pasaje. Claro. Aparte me estaba acordando algo que hablamos con Diego, es que las cosas, ya sea los alimentos, las cosas materiales, dan un placer que es por el momento, ¿no? Después pasa, ¿no? Vos podés comer algo y en el momento sentís placer, después ya pasó. Vos te compras algo y llega un momento que ya eso ya deja de darte placer porque ya está, ya es viejo, ya, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Las personas tienen que vivir, ¿cierto? Haciendo lo mismo para estar llenando y llenándose y nunca realmente se van a llenar porque eso no llena realmente, ¿no? Entonces, es inútil tratar de llenar nuestra vida con las cosas de este mundo, porque vamos a terminar vacíos. Y si alguna persona que nos está escuchando no tiene a Cristo en su vida, por más que busque saciar ese vacío que todo ser humano tiene, porque se ha alejado de Dios, no lo va a encontrar, ¿no? En las cosas materiales, ni en las amistades, ni en la familia, ni en los hijos, ni en un hombre, ni en nada. Ni en nada, porque se busca llenar, ¿no? Con todas esas cosas que yo nombré. Pero eso no llena, no llena. Y vemos tanto, ¿no? Vemos, por ejemplo, así que uno escucha a los artistas así que dicen, no, que se casó, no sé, 5 veces, y entiendo, ¿eh? Y viven tratando, y tienen dinero, y tienen cosas, y nunca llenan realmente, ¿no? Y pasan su vida así, ¿no? En el pecado. Y el pecado da una satisfacción, pero es una satisfacción pasajera, ¿no? Es todo pasajero, pero en Cristo tenemos una satisfacción que dura y es para siempre, ¿no? Entonces tenemos que buscar lo que realmente sacie. Así que bueno, si alguno que escucha no tiene esa satisfacción en su vida y quiere tenerla, yo le animo a entregar su vida a Cristo, y Él va a saciar nuestra alma, nuestro ser. Así que bueno. Debajo de este video va a estar los contactos para aquellos que quieran contactarse con nosotros y participar. Bueno, muchas gracias, Tomás, por la palabra que has traído hoy. Y bueno, Sí. Que vivamos para Él en esta vida. Amén. Amén. Bueno, nos vemos, cortamos la grabación. Chao, hasta luego. Gracias y paz. Gracias y paz. Gracias y paz. Nos vemos.